Buenas noches, que el Señor le bendiga a todos en esta noche. Cuando yo vine en agosto, yo compartí una información que no tenía otro propósito que simplemente decir que hacía mucho que no venía. Dije en agosto que tenía 2 años que no venía. Bueno, pues parece que tomaron eso como una queja formal y en los últimos 2 meses ya he estado aquí. ¿Cuántas veces? 3, y eso que no fue una queja que di de que no compartíamos juntos. Qué bueno es estar aquí para compartir la palabra de Dios juntos, como en los viejos tiempos. Hace muchos años Dios me dio la oportunidad, la bendición de llegar a esta congregación, y durante un periodo de aproximadamente 21, 22 años, estuve aquí hasta que el Señor abrió la puerta para ministrar en otra congregación que no tenía pastor, y realmente se fue dando paso tras paso, de tal forma que el Señor eventualmente confirmó mi partida hacia aquella otra congregación. Y el Señor ha estado trabajando en mi vida y en la vida de muchos de los que estamos allá, y muchos también escuchan el Evangelio, y el Señor está operando en la vida de nosotros. Hoy vamos a considerar en esta noche la realidad del conflicto espiritual. Y la vamos a ver por medio de la persona del profeta Eliseo. Eliseo entra en escena cuando le sale su retiro al profeta Elías. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo Eliseo ministrando en el reino del norte? ¿Quién tiene una idea? ¿Una idea? ¿Cómo cuántos años? Aproximadamente, ¿cuánto, Carlos? 60 años duró el ministerio de Eliseo. De hecho, abarcó 5 o 6 reyes durante este tiempo. ¿Y cuál es el punto que quiero tratar en esta noche? Durante el ministerio de Eliseo, luego de él suceder al siervo de Dios Elías, sus menciones en la Biblia, su participación en la vida nacional y espiritual del reino del norte, con su capital Samaria, estuvieron más enfocadas en ciertos aspectos de lo que nosotros llamaríamos como justicia social y cosas de ese tipo, como por ejemplo su primer ya instalado como el sucesor de Elías. Su primera muestra de que Dios estaba con él fue cuando un grupo de jóvenes, una banda de tigres, como le diríamos en República Dominicana, que se lo ponían, se burlaban de él, y él los maldijo. ¿Y qué pasaron? Salieron unas osas, ¿y qué sucedió? 42 de ellos fueron mordidos, despedazados. Así fue como él empezó. Luego él hizo muchos milagros con beneficios enfocados en personas particulares, como el caso de los profetas, del hacha que flotó, el aceite para la viuda, la mujer sunamita que no tenía hijos, y también inclusive la sanación de un caso crónico, porque así estaba considerada la lepra en ese tiempo, nada más y nada menos que del general Naamán. Pero ¿qué resulta? Que a lo largo del ministerio de un hombre, del servicio de una mujer de Dios, no va a poder llevar siempre un ministerio en bajo perfil,
Eventualmente se va a presentar el conflicto mediante el cual él va a tener que hacer oposición. Dios lo va a utilizar para frenar la expansión del reino de las tinieblas en una sociedad. Entonces, sucede que ya Eliseo sale del bajo perfil para entrar en una oposición abierta, contundente, con el reino de Siria, que había sido levantado por Dios precisamente para castigar al impío reino del norte, o por lo menos empezó su impiedad más temprano que el reino del sur de Judá, y Dios utilizó a Eliseo para cuidar el reino del norte. Esto de repente puso a Eliseo en el radar del enemigo. A donde quiero llamar la atención esta noche es que si tú decides luchar las batallas del Señor, no vas a poder seguir volando debajo del radar. Tú vas a ser identificado por nombre por las fuerzas hostiles al reino de Dios. Tú te vas a convertir en un objetivo militar. Tú te vas a convertir en un objetivo de guerra. Y el diablo te va a atacar. Pero también vamos a ver que si meticuloso y despiadado y desproporcionado es el ataque del enemigo, incuantificable, grandioso y poderoso es el favor de Dios para con los que le temen y el cuidado que Él tiene para con cada uno de nosotros, de tal forma que ni un cabello de nuestra cabeza sea chamuscado, aunque atravesemos el más feroz de los hornos de fuego. Vamos a orar. Señor, en esta noche danos tu gracia para nosotros poder enfocarnos no en las circunstancias que nos rodean, sino de lleno en la persona de tu Hijo, Padre. De lleno en la protección y en la realidad de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. No es nuestro deseo exaltar la obra del maligno en esta noche, sino reconocer y aprender a confiar de que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Y que cuando entramos de lleno en el conflicto espiritual, tú estás a nuestro lado, aún así nosotros no lo veamos. Alabado sea tu nombre en esta noche, en tu iglesia, en todos los confines de la tierra, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos al capítulo 6, versículo 8 del segundo libro de Reyes y vamos a ver cómo inicia la aparición en la esfera militar y de conflicto de Eliseo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, con su grupo de generales, dijo: en tal lugar estará mi campamento. Sucede que él estaba tratando unas estrategias de identificar áreas descuidadas o desoladas del reino del norte, para entonces ir allá y establecer algún tipo de invasión, irlo haciendo gradualmente y establecer algún tipo de fortalezas en áreas que no estaban cuidadas dentro del reino. Sin embargo, a pesar de que esta nación, inminente potencia, iba en ascenso y había logrado y por cierto tiempo iba e incursionaba en el reino del norte, hay algo que marca la diferencia en el desenlace de esta historia. Y es que aunque estamos hablando de un pueblo pecador y estamos hablando de un rey impío, el versículo 9 nos habla
de que había en aquel reino un varón de Dios. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. Miren, para que tengan una idea, el celo que tenía Eliseo por las cosas de Dios, e inclusive lo despreciable que era para él la persona del rey por su impiedad. Cuando hubo la guerra con Moab, en ese momento Eliseo le dijo, mira, a ese mismo rey impío, mira, si no es porque tú estás acompañado de Josafat en esta empresa militar, yo a ti ni te miraba la cara. Pero este varón de Dios pudo separar sus sentimientos en cuanto a la impiedad de este rey llamado Joram y su patriotismo y el servicio al Dios de Israel. Y esto es bien interesante porque nos llama la atención que nuestro celo no nos debe evitar el nosotros participar en el bien de nuestra congregación, de nuestra familia o de nuestro país, aun cuando Dios haya decretado juicio sobre él. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Él estaba dando una información de inteligencia, una información por adelantado que estaba desarticulando completamente todo el plan de guerra que había desarrollado el pueblo sirio. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Él tomó las medidas preventivas y esto es una relación media rara la que hay, porque aunque ellos no tenían esos afectos, él apoyaba al rey en su labor de rey, y el rey, cuando le convenía, escuchaba al hombre de Dios. Y esto era básicamente un consejo militar. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y dice, ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando? Ya nosotros identificamos un punto débil mediante el cual íbamos a ganar ventaja en el pueblo de Israel y se nos han ido adelante. Está bien que eso pase una vez, pero ya van 2 veces. Mira, ya van 3 veces que esto pasa. Y reúne a sus siervos, a sus generales. En este caso no fue que él llamó al camarero, ni al mesero, ni al que cuidaba la puerta, ni al que vigilaba de noche. Y le dice a sus siervos, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Y todo indicaba que había un escape de información, como estamos viendo hoy en estos días, que las brechas de información y las informaciones clasificadas están remeniando el poder político en el mundo, particularmente con el tema del espionaje, conocido por todos, pero no se quiere aceptar la realidad. Y eso es tan viejo que ya por allá en los años 900, 800 antes de Cristo, el rey de Siria dice, mira, yo tengo a alguien que le está pasando información. ¿A quién? A mi enemigo. Yo no he podido lograr mi resultado porque uno de ustedes, uno de los que está aquí, está pasando información privilegiada que está impidiendo que yo lleve a cabo de manera exitosa el plan que he fraguado. ¿Quién de ustedes es que se destape? O díganme ustedes quién es que está pasando este tipo de información. Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo. Y aquí él llama la atención que lo que está pasando no es el ejercicio de la inteligencia militar. Aquí está pasando algo sobrenatural. Hay un tipo de oposición para que no se expanda esta iniciativa de conquistar el reino de Israel. Dice, no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo,
¿Que está dónde? En Israel, precisamente en esa zona que tú quieres ocupar, que tú quieres vencer, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. De repente, ¿qué ha pasado? Que Eliseo, su nombre ha venido a aparecer, ¿dónde? En primera plana. En las páginas y en los blogs más importantes de internet, ahora del mundo militar, ¿cuál es el nombre que está circulando? Eliseo. ¿Tú sabes lo que pasa también si tú asumes una posición de batallar las guerras del Señor y de oponerte a la expansión del reino del mal? Tu nombre va a salir a la luz pública. Y tú vas a pasar a ser una persona de interés. ¿Para quién? Para el enemigo. Que no está interesado en premiarte, sino que a partir de ahora Eliseo se convierte en un objetivo militar. Quiero traerlo a todos a la realidad de que si tú eres ese hombre, si tú eres esa mujer que en oración, sirviendo al Señor, está siendo utilizado para frenar el avance del pecado, para propagar el reino de Jesucristo, si tú eres que mediante tu ministerio está siendo utilizado para impactar la nación, la sociedad, la iglesia, la familia, no va a ser posible tú seguirte moviendo en bajo perfil. Tu nombre va a salir a relucir y te vas a convertir en una persona de interés para el enemigo. E inclusive le reconocen que las habilidades o las capacidades que Eliseo tiene van más allá, porque lo identifican como el profeta Eliseo. Fíjate que nuestro más grande valor no es nuestra preparación académica, no es nuestra gran experiencia, ni siquiera tu talento o vocación, sino si tú estás siendo identificado como un hombre o una mujer de Dios. Eso es lo que te va a dar relevancia en la batalla espiritual. Oye, ¿y qué dice el rey de Siria? Ah, no, pero espérate, ¿cómo es que el tipo puede decir las cosas que yo hablo en mi cámara más secreta? Wow, pero mira, eso es una ventaja increíble. A ese tipo a mí me interesa. Miren, les voy a hacer una ilustración para los casados. En la noche, cuando estamos casados, cuando estamos acostados, hay veces que nosotros estamos hablando algo con nuestra esposa y aunque estamos los dos solos en la habitación, uno se lo dice, mira, tal cosa. Y mi esposa me dice, pero Elías, son las 2 de la mañana, ¿por qué tú me estás diciendo algo en secreto si nosotros estamos aquí solos en la habitación? Bueno, tú sabes, son de esos secretos que uno ve tan secretos que uno no quiere ni que la pared, ni que el mosquitero lo escuche. Y él está diciendo, mira, sea lo que sea que tú hables en lo más íntimo de tus habitaciones, ¿qué pasa? Eliseo, ¿y qué hace? Va y se lo dice al rey de Siria. Oye, esto le llena los ojos al rey de Siria y le dice en el versículo 13, no, pero espérate un momentito. Y mirad dónde está. Te digo algo, querido hermano, querida hermana. Si tú estás luchando las batallas del Señor, el enemigo te va a estudiar. Él va a averiguar dónde tú vives, a qué tú te dedicas, cuál es tu horario, dónde tú entras, cuándo sales, todo Él lo va a estudiar para conocerte y ver en qué manera Él puede aprovechar la situación. Y miren lo interesante del caso.
podríamos decir que si el enfoque de él era conquistar el reino de Israel, y hay una persona que le está dañando el plan, que se llama como el profeta Eliseo, lo más correcto es decir, mira, averígüenme dónde ustedes están, ¿y qué? Y mátenlo, bórrenlo, quítenme ese problema para yo seguir, ¿en qué? En mi campaña. Pero atención, y él dijo, id y mirad dónde está. A cada uno de nosotros que estamos participando en la guerra espiritual, que estamos marcando la diferencia en nuestra generación, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en la empresa, donde sea. Óyete, el diablo tiene agentes que nos están estudiando, nos están analizando. El enemigo no se tira a lo loco. De hecho, nosotros vimos como hace unos años el hombre más buscado de la tierra eventualmente fue identificado. Y como el objetivo era salir de él, ¿qué hicieron? Mandaron unos escuadrones súper especializados, súper suicidas. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron como muerto. Ya, problema es resuelto. ¿Cuántos años duró esa investigación? Se dice que posiblemente 8, 10 años. No se sabe cuánto. Si tú eres ese hombre o esa mujer, a ti te están observando, te están identificando y ya tú eres un objetivo militar. Que atención a lo siguiente. Para que yo envíe, ¿a qué? Aprenderlo. Pero si el hombre te está haciendo difícil, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Matarlo. Si la mujer te está complicando la cosa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eliminarla. No, pero atención. Un creyente controlado, vencido por el enemigo, es más dañino que un creyente muerto. Y las facultades y las virtudes y las capacidades que Dios te ha dado, el enemigo va a tratar de capturarte vivo, de prenderte, de llevarte preso, para eventualmente usarte en contra del reino de Dios al cual tú le servías. ¡Wow! Esto es complicado. Van a tratar de voltearnos en nuestro servicio. Versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. No me lo traigan, oigan, no me le toquen ni con el pétalo de una rosa. Tráiganmelo como enterecito, porque ese hombre, esa mujer, a mí me interesa utilizarla en mi propósito. Y le fue dicho, pasó un tiempo, ellos hicieron la investigación y dijeron, he aquí, él está ¿dónde? En Dotán. Eventualmente, por más sigiloso, por más furtivo que sea nuestro ministerio, que sea nuestra batalla espiritual, el nombre de nosotros va a salir a primera plana, le va a llegar al enemigo. Entonces envió el rey allá gente. ¿Qué tipo de gente le envió? Gente a caballo. ¿Y qué más? Y carros. ¿Y qué más? Y un gran ejército. Pongan atención. Estamos hablando de una batalla que está siendo impactada por el ministerio de un solo hombre, de un varón de Dios, de un hombre que dijo, yo voy a servir a Dios e inclusive me voy a sobreponer a mis preferencias personales y aún del desprecio que tengo de la impiedad del rey. Y mira lo que sucede. El enemigo no solamente hace una labor de inteligencia prolongada en el tiempo, sino que también hace un uso desproporcionado de la fuerza. Decimos nosotros desproporcionado, pero ¿cuánto valía Eliseo para él? ¿Cuánto valía? Todo. No había esfuerzo que fuera pequeño, no solamente en frenar el ministerio, sino en aprenderlo y posiblemente utilizarlo en contra, no solamente del rey. Oye, este hombre me daría a mí la bola de cristal que yo necesito. Y envió gente de a caballo, y carros, ¿y qué más? Y un gran ejército. ¿Contra quiénes?
¿Contra quiénes? Contra un solo hombre. Y tú dices, no, pero si le mandaban 2 ninjas, si le mandaban 2 hombres rana, si le mandaban un Navy SEAL o cualquier tipo de cosa, ¿era suficiente? No, no, no. Porque si tú eres quien está marcando la diferencia en esta iglesia, en la familia, en la sociedad, en tu trabajo, en la escuela, no hay precio grande el cual se va a pagar. No hay esfuerzo que escatimar. No se puede dar una segunda oportunidad. Ese plan tiene que ser infalible y que por gente y que por esfuerzo no se caiga la ofensiva que el rey de Siria tenía contra Israel. Y miren qué interesante. A pesar de que venían dándole seguimiento, a pesar de que venían estudiándolo, aunque identificaron esto, ellos agregaron otro elemento, agregaron el elemento sorpresa. ¿Cuándo llegaron? De noche. Ellos sitiaron la ciudad de noche completamente. Ellos la blindaron, de ahí no entraba ni salía nadie. Esto se había convertido de repente de una ciudad tranquila, de no muchos habitantes, que quedaba en un sistema medio montañoso, y se había convertido de repente en que en un lugar donde el imperio estaba metiendo lo mejor de sus fuerzas. ¿Para qué? Para interrumpir el ministerio ¿de quién? De un solo hombre. Déjame decirte algo. Si tú eres esa persona, si tú eres que estás marcando la diferencia en tu familia, en esta iglesia o en la iglesia donde tú pertenezcas, si tú eres que estás proclamando a Jesucristo y el pecado no ha arropado la comarca por el ministerio tuyo y por la oración, óyete, el enemigo te va a atacar de una forma desproporcionada y sorpresiva, que no te quede duda. Pero el propósito no es meterle miedo. El propósito es que nosotros veamos en el desarrollo de esta historia que efectivamente tiene un costo servirle al Señor. Nos representa un peligro, pero que evidentemente hay una gran intervención de Dios por cada uno de sus hombres y mujeres que le están sirviendo. No temas a las amenazas ni a las manifestaciones de poder del enemigo, porque el Señor está contigo. Versículo 15. O déjenme aclarar un poco más. Tú eres un hombre o una mujer de Dios, espera persecuciones desproporcionadas en tu salud, en tus negocios, en tu seguridad personal, en tu propia vida. Si tú eres esa persona que está marcando la diferencia, el enemigo te va a bajar con fuerza. Hace unos meses, nuestros héroes nacionales, un grupo de pastores de gran valentía, hicieron un comunicado y hubo una ofensiva en cuanto a la propuesta corrupta y corruptora acerca de la vida sexual, matrimonio homosexual, acerca de cómo quieren pervertir nuestros niños, robándoles su niñez y su inocencia y meterlos en lo más profundo del pecado. Hubo representantes de muchas iglesias y otros que no sonamos en esta gran iniciativa. Pero ¿sabe qué? Todos estos hombres que se pusieron al frente y que firmaron, que fueron a la prensa y que sus iglesias fueron utilizadas y que hicieron comunicados, hombres, mujeres, siervos de Dios, hombres de negocio, lo que fuera, ¿sabe qué? Ellos se han puesto al frente, ellos dijeron, nosotros queremos luchar las batallas de nuestro Señor. ¿Y sabe qué? A la fecha de hoy,
ellos son objetivo de guerra. Y aunque no ha explotado todavía algún ataque sorpresivo, ten en cuenta que mientras tanto, ¿qué está haciendo el enemigo? El enemigo los está estudiando. Es decir, querido hermano y hermana, cuando nosotros entramos en la guerra espiritual, nosotros tenemos que movernos en lo subsiguiente a la altura de la batalla que estamos llevando y también a la altura del Señor y de la causa que estamos defendiendo. Esto no puede llevarse simplemente de que, ay, que yo me encontré chévere venir y hacer una declaración ambiciosa, simpática o valiente. No. Si tú tiras una granada, te van a devolver ¿con qué? Con bombas. Ten presente. No para que te metas en miedo, sino para que entiendas la seriedad de la batalla que estamos echando en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de trabajo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. No sé por qué, pero estos ayudantes que se conseguía Eliseo tenían su problema, porque Giesi fue dado de baja por un problema de salud que tuvo que retirarse. La lepra de Naamán se le pegó a él y que él salió de ahí como blanco como la nieve. Y entonces tenemos esta otra joya que está aquí, este siervo, el cual pudiera ser fácilmente el verdadero protagonista de esta historia. Pongan atención por qué. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El tipo se levanta, quizá va a la llave a buscar agua, sale a la cocina ahí a preparar un café, a lo que fuera. Y cuando él hace así, que mira todo ese sistema montañoso, Dotán queda en una colina, pero a su vez rodeada de muchas colinas. ¿Y qué sucedía? Y es aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad. O sea, que para sitiar la ciudad había que tomar también control ¿de qué? Del sistema montañoso de que formaba parte Dotán. Y estaba sitiada la ciudad ¿con qué? Con gente de a caballo y ¿qué más? Y carros. Oye, había sucedido una toma en la madrugada y de ahí no entraba nadie, no había delivery, no había salida, no había nada. La ciudad estaba verdaderamente blindada. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entramos de lleno en la batalla espiritual y a luchar las batallas de nuestro Señor, no solo nosotros, nuestra persona se convierte en un objetivo de guerra, sino también nuestro entorno. ¿Quiénes fueron rodeados durante esa mañana, durante esa noche? ¿Quiénes fueron rodeados? Oye, la ciudad, sin importar nadie, blíndame eso, tómame control. Y que las consecuencias, y los muchachos que van para la escuela, que estudian en el otro viaje, en el otro pueblo, y los camiones, y los vegetales. No. Oye, contrólame todo. ¿Sabe lo que significa eso? Nuestra familia, principalmente, nuestro entorno, va a pasar a ser también parte del objetivo militar. Si había alguna pérdida, si alguna viejita se puso mala y se murió del corazón, si había que llevar a alguien a Samaria que quedaba como a 4 horas para que lo atendieran en un hospital, oye, lo sentimos, nadie sale ni nadie entra. Entonces, ¿qué desproporcionado es el ataque del enemigo? No, qué trascendente y significativa es la obra de un hombre o una mujer de Dios en la causa de su Señor. Y eso le duele al enemigo. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? El hombre se apretó.
Cuando nosotros somos agredidos, ¿sabes qué? Otros nos están mirando. Y puede suceder que nosotros seamos simplemente el instrumento para afectar la fe de aquellos que nos están mirando. Es decir, que ni siquiera tú eres el blanco en ese momento, sino que toda una sociedad que te está mirando puede sentirse atemorizada en medio de esta batalla. Y muchos dirían, ay no, como dice mucha gente, yo no me meto evangélico, yo no me convierto, no. Y entonces sacan una lista de gente que se convirtieron y de ricos pasaron a pobres y de saludables pasaron enfermos y que fueron atacados y que fueron violentados en muchas maneras. Y es una forma del enemigo intimidar a los que están siendo testigos de la batalla que nosotros estamos llevando. Pero evidentemente que este temor no deja de estar basado en una realidad, pero también este temor es un reflejo de miopía espiritual. ¿Sabes por qué? Porque, fíjate, ya el mismo siervo sabía, quizás por boca de él mismo, él le mandaba a decir, mira, ve, dile al rey que se cuide porque van a hacer tal y cual incursión. Él sabía, de hecho, dudo que Eliseo no supiera lo que estaba pasando por cuanto él estaba en esa etapa de su ministerio en la cual él estuvo más activo. A pesar de que él ministró durante unos 60 años, él no se pasó 60 años llenándole botijas de aceite a la gente, ni resolviéndole problemas, ni sanando problemas, ni sanando las aguas. Los profetas regularmente tuvieron espacios de tiempo en los cuales fueron bien activos y utilizados por Dios. Y aquí él estaba en pleno apogeo. Él estaba quizás en el punto más resaltante de su ministerio. ¿Y quién sabía eso también? ¿Quién lo sabía mejor que nadie? ¿Quién lo sabía? El siervo. Pero la miopía espiritual, la ceguera, no nos deja ver lo que Dios nos está presentando, las evidencias que Dios está dando de poder y de cuidado, y nosotros nos metemos en miedo. Versículo 16. Él le dijo, ¿quién le dijo? Eliseo, no tengas miedo. ¿Cuál es el propósito de ese diagnóstico que te dice incurable, te embromate? ¿Cuál es el propósito en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Transmitir qué? Los problemas financieros, ¿cuál es su propósito? ¿Transmitir qué? La persecución, ¿cuál es el propósito? Y muchas de estas cosas que están sucediendo alrededor de los que están luchando las batallas del Señor y que están en oración firmemente deteniendo el avance del mal, y ellos están propagando el mensaje de Jesucristo. Las personas que les rodean se convirtieron también en parte del objetivo. ¿Y sabes qué? Es muy posible que la tentación fuerte para el que esté echando la batalla por el Señor venga a través de uno de sus relacionados, de un afectado, de un hijo, la esposa, el esposo, que venga de un compañero de trabajo, que venga de dentro de la misma congregación y se nos transmita ese sentimiento de temor que tantas veces nos embarga. El miedo es algo tan trascendente que se puede perder una batalla aun cuando tengamos la superioridad. De hecho, dice la Biblia que en el momento en que Absalón ya tenía rodeado, casi controlado a David en aquella perversa revolución social, aquella guerra civil que levantó a Absalón en contra de su propio padre, el consejo de Usaí para hacer desistir a Absalón del consejo de Ahitofel, que eran dos grandes estrategas, eso es lo que era un campeonato mundial de estrategas. Él le dijo, mira, lo que está diciendo Ahitofel está, excelente, pero déjame decirte algo.
Cuando se escuche por ahí que a consecuencia de que David y sus hombres no tienen nada que perder y que mataron a 2 o 3 de entre el pueblo, David andaba con unos cuantos cientos de hombres y Absalón tenía miles y miles de personas y de personas escogidas, dice él, mira, aquel cuyo corazón es fuerte como león se derretirá como la vela. ¿Y sabes qué? El miedo lo va a hacer rendirse cuando digan, señores, ya David y su gente empezaron a acabar. Muchas veces nosotros perdemos la batalla porque nos metemos en miedo. Un miedo que puede venir de nuestra carne o que el enemigo nos puede transmitir a nivel de mandado. Hazme el favor, dímele tal cosa, Elías. Y entonces uno dice, ay, pero verdad, yo no había pensado en eso. Ay, no, yo me voy a salir de esto porque yo no quiero que me toquen ni a mí ni a los que están a mi alrededor. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. ¿Cuál es la garantía de nuestro cuidado? ¿Cuál es la garantía de nuestro cuidado? Es nuestra previsión, es nuestra capacidad, es nuestro desempeño, es nuestra prudencia, es nuestra inteligencia, es lo que nosotros podamos haber hecho para prevenir. No, bajo ninguna manera. La garantía de nuestra protección descansa en la obra de Dios. Más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. Y miren, esto es una declaración que a veces nosotros tropezamos tanto con ella, porque muchas veces nosotros no nos conformamos con la palabra que Dios nos da, en este caso a través de su profeta, o que tenemos por medio de las Escrituras. Y a veces es necesario que nosotros tengamos que ser trabajados más allá en nuestra necesidad, porque estas palabras no le fueron suficientes al siervo. Versículo 17. Y dijo, mira, como este muchacho realmente todavía lo noto nervioso, lo noto con temblores, lo noto preocupado. Oye lo que hace Eliseo. Y oró Eliseo, un hombre de oración, pero fíjense, la oración no fue ni siquiera sálvame, no. Él quiso que la gloria de Dios fuera resaltada por medio de la protección que había en ese momento, pero que no estaba viendo el siervo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿Para qué? Para que vea. Y lo interesante no fue que él dijo, mándanos ayuda. No fue que él dijo, cambia las circunstancias, sino que abre sus ojos. ¿Dónde perdemos nosotros muchas veces la batalla? Con nuestra vista. Porque la ponemos en el lugar equivocado y no vemos lo que Dios está haciendo. Tantas personas están aniquiladas espiritualmente. Están metidas en miedo. ¿Por qué? Porque tienen su vista puesta en las circunstancias, en los peligros que les rodean, y han dejado de confiar en lo que Dios ha dicho a través de su palabra, y en este caso a través de su profeta. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Oigan, recuerden que la guerra espiritual no es un asunto de valentía, ni tampoco es un asunto de hacerse el simpático, ni tampoco decir, no, porque yo cuando digo que voy para adelante, porque yo mantengo mi palabra, no, porque yo sí soy una persona seria. Nosotros vamos a ser probados en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y entonces él miró, y no fue que llegaron, sino que él vio lo que estaba pasando. Y he aquí que el monte o el sistema montañoso que rodeaba Dotán y que estaba controlado por los sirios, oye lo que dice aquí, que el monte completo, ¿cómo estaba? Lleno, ahí no cabía nadie, ahí estaban apretaditos toditos. Dice, estaba lleno de ¿qué? De gente de a caballo y ¿qué más? Y carros de fuego. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros queremos vencer el mal con el mal,
o usar las mismas fuerzas que el enemigo utiliza con nosotros. Pero la provisión del Señor es incomparable a toda maldad o sistema que se oponga a la verdad y al ministerio de sus hijos. Tanto es así que dice que mientras ellos tenían, que mandaron gente de a caballo, carros y un gran ejército, aquí no solamente la cantidad era superior, sino también que eran un orden más elevado que los militares que había mandado el rey de Siria. Porque aquí dice que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros. ¿De qué naturaleza? ¿Carros de qué? De fuego. Algo que estaba por encima de la dimensión o la capacidad humana. Querido hermano, querida hermana, que estás involucrado, defendiendo la causa del Señor, luchando sus batallas. Nuestra fortaleza no es humana, nuestra fortaleza proviene de Dios y sus incuantificables recursos. Nosotros no debemos temerle a las amenazas de tal o cual, porque nuestro defensor, ¿quién es? Es el Dios de Israel y nos está protegiendo con una fuerza no comparable con las pequeñas armas que el enemigo puede utilizar en nuestra contra. Pero tenemos que pedir que Dios abra, ¿qué? Nuestros ojos, porque precisamente en el proceso del miedo, de la intimidación, es que nosotros nos desanimamos. Abramos los ojos, que Dios nos permita ver la provisión tan grande que Él está haciendo para defendernos. Nadie podrá tocar ni un cabello de nuestra cabeza a menos que el Señor así lo permita. Y prueba de esto es que en ese momento, cuando el Señor abre los ojos del siervo, Él mira alrededor y ve que gentes de a caballo y carros, ¿qué? De fuego, verdadero poder de Dios, que nada podían hacer las amenazantes fuerzas sirias que habían rodeado la ciudad. Pero ¿saben algo? La protección del Señor para sus siervos y sus siervas no solamente es superior en cuanto a calidad, no solamente es superior en cuanto a cantidad, sino que es una protección particular y, utilizando un término moderno, personalizada. ¿Cómo lo vemos? ¿Por qué? Porque dice que vio el monte lleno de gente, de caballos, y alrededor de Eliseo que había carros de fuego. ¿Quiénes estaban rodeando a Eliseo? Esa zona donde él estaba, esa casa, esa cuadra, ese pequeño barrio. Oye, Dios no solamente tenía fuerzas distantes, sino que Dios también tenía fuerzas en lo inmediato, trabajando muy de cerca en la protección de Eliseo. Querida hermana, querido hermano, si tú estás luchando las batallas de nuestro Señor, Dios no te soltó para que tú salgas como tú puedas, para que tú te la busques, no. Él te manda a echar las batallas de Él, pero también Él se compromete ¿a qué? A cuidarte. Nada ni nada podrá separarnos de la protección que Dios ha preparado para sus hijos. Y nosotros a veces le tenemos miedo a un guardia, a un alguacil. Ay, ese médico que nada más sabe dar noticia mala. Esa situación, ese estado de cuenta, esos resultados, esa situación con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con el esposo, con la esposa, con quien sea. Óyete, no te amedrentes, porque el Señor que te envió a echar sus batallas, Él también te va a proteger en el desempeño de la guerra. Y pienso
en el caso de los 3 amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego. ¿Cómo dijeron ellos de manera muy valiente? Mira, rey, ¿sabe una cosa? Nuestro Dios tiene poder, ¿para qué? Para librarnos del horno de fuego. Ahora, si sucediera que no nos librara, porque está dentro de su voluntad, el que quizás nosotros perezcamos en una operación de guerra, que le dijeron, mira, está claro en una cosa, sea que Él nos libre de tu horno de fuego o no nos libre de tu horno de fuego, no te vamos a obedecer, no nos vas a intimidar, no vamos a renegar nuestra fe, ni tampoco vamos a comprometer nuestro testimonio. Y efectivamente nosotros vemos cómo eventualmente Dios hace la obra a tal grado que el rey queda anonadado. Cuando ve una intervención superior y dice, ven acá, ¿cuántos hombres fue que ustedes echaron al fuego? ¿No fueron 3? Sí. Dice, pero yo estoy viendo 4. ¿Quién había ahí? Bueno, ahí había, algunos dicen que una teofanía, el ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo, pero había algo sobrenatural que estaba trabajando en la protección de aquellos siervos que expusieron sus vidas al peligro para defender el nombre de Jehová, haciendo su voluntad. Querido hermano, querida hermana, si tú estás bajo el ataque desmedido, desproporcionado de Satanás y sus secuaces, reconozco, y oigan, el primer miedoso soy yo, para que nadie diga cuando me toque lo mío que me eché para atrás. No, me da miedo la guerra espiritual. Pero ¿saben qué? Me da confianza y seguridad la protección del Señor. Que el Señor nos ayude, nos dé coraje, nos dé valentía, y que nosotros podamos decir, bueno, mira, si mi nombre sale en la prensa, a mí no me importa. Si me ponen 2 agentes a que me sigan todo lo que yo hago, tampoco me importa. Porque mi confianza está en ¿quién? En Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Él nunca se va a descuidar, como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá qué? Mi socorro. Y en el momento del conflicto, ¿de quién es que nosotros necesitamos ayuda? ¿De quién? De Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. No hay nada ni nadie que pueda tocar a un escogido de Dios a menos que reciba autorización del Todopoderoso. Echemos las batallas de nuestro Señor. Marquemos la diferencia en nuestra generación. Oremos por todos los que valientemente están enfrentando la propagación del mensaje del pecado, de la maldad y de las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque ellos van a ser probados. Y con uno solo que haya en esta iglesia, con uno solo que haya en esta iglesia, que esté dispuesto a echar la batalla del Señor, es suficiente ¿para qué? Para que todos y nuestras familias y nuestras casas seamos tenidos como un objetivo militar. Te tengo una noticia. El ser creyente no es lo que nos pintan muchas veces los ricos y famosos que dicen haber conocido al Señor. Venir a Jesucristo significa estar dispuesto a dar su vida por Él, porque nuestra esperanza no está puesta en capacidades humanas, ni en protección, ni en bienestar personal. Nosotros debemos estar listos y dispuestos para dar nuestra vida por el Señor si aún fuera necesario, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros que se ha enrolado en la guerra espiritual. Tal como sucedió en la iglesia primitiva. ¿Qué pasó con todos aquellos que sufrieron el martirio?
Bueno, la proporción que conocemos de los que negaron la fe en el sufrimiento al ser echados a las fieras o en el circo romano no es muy grande, porque ellos confiaron en ¿quién? En el Señor que los fortaleció. Pero la historia también nos cuenta que algunos quisieron dar demostraciones de fe y ellos fueron por su pie. Ah, mira, que yo soy cristiano, yo soy creyente y yo vine a entregarme, yo quiero sufrir el martirio, porque olvídate, ¿qué pasó con muchos de ellos? Que negaron al Señor, porque lo hicieron ¿qué? En sus propias fuerzas. Confiemos en el Señor y echemos las batallas de Él. Dejémonos usar en medio de nuestra generación, iglesia, casa, familia, trabajo, escuela, barrio, donde quiera que estemos, y dejemos que el Señor se encargue de nuestro cuidado. La intimidación es la herramienta preferida y la desproporcionalidad de los ataques simplemente nos dicen lo importante de la tarea que estamos haciendo para el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos fortalezca y oremos por todos los que Dios está utilizando en la batalla en estos tiempos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido por todos aquellos que nos encontramos, Señor, en el campo de batalla. Algunos inclusive quizás en este momento se dan cuenta que han venido estando en guerra hace mucho tiempo y no lo sabían. Pero te pido por ellos y te pido por mí también, Señor, para que nuestra fe no falte y para que tú abras nuestros ojos y podamos confiar plenamente en la provisión que tú estás haciendo de proteger aún nuestros cabellos, Señor, de que ninguno habrá de caer al suelo sin que tú así lo permitas, Señor. Padre, gracias por darnos una esperanza superior a las cosas y peligros que tenemos en esta vida y en este mundo. En el nombre de Jesús, amén.